Sí, gracias. Con la información que se ha generado se da inicio a esta sesión que se programó para desarrollar el inicio de la audiencia en la etapa de juicio. Esta audiencia tiene la finalidad de resolver las cuestiones fundamentales del procedimiento. Por supuesto, entre ellas establecer la inocencia o culpabilidad de la persona acusada. Será presidida de manera unitaria por el de la voz Martín Gerardo Ríos Castro, juez de Tribunal de Enjuiciamiento. Enseguida voy a suplicar a las partes técnicas se identifiquen. Buenos días. Ante usted, señoría licenciada María Guadalupe Álvarez Pérez, cédula profesional 2290-495. Es mi primera intervención, sin embargo me encuentro debidamente impuesta de todas las audiencias y de todas las constancias. ¿Y me acompaña el día de hoy? Comparece la licenciada María Candelaria Flores Juárez, agente del Ministerio Público, con datos ya proporcionados. Me identifico con mi cédula profesional número 2032-112. ¿Sí está impuesta de registros, audios y videos? Sí, señoría, estoy impuesta de registros, audios y videos. Encargada de sala, ¿hay asesoría jurídica? Sí, su señoría, le hago su conocimiento que se encuentra el licenciado Carlos Luna Ventura en sala de testigo protegido. Mi nombre es Carlos Luna Ventura, asesor jurídico público, con número cero profesional 762-6394. Asimismo, señoría, hago mención que cuento con el registro entre la primera Secretaría de Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, con número 21452, y estoy debidamente impuesto de audio y videos, así como de los registros, señoría. Les cuento. Gracias. En sala de testigo protegido, ¿hay alguien más? ¿Hay alguna víctima? Sí, señoría. Se identifica, por favor, toda vez que hay identidad reservada en cuanto a víctima, denunciantes y testigos. Te voy a suplicar que al identificarse lo haga a través de las iniciales de su nombre, por favor. DLDD. Bien, DLDD. Testigo VEDR. Testigo RAGO. Testigo EDEDDT. Señoría, buenos días. También comparece el licenciado Julio Flores Ramírez, psicólogo victimal del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. DLDDD. ¿Desea que dicho asesor jurídico la represente durante el desarrollo de esta audiencia? Sí. Licenciado Carlos Luna, ¿acepta y protesta el cargo de asesor jurídico público? Acepto el proceso que ha conferido, señoría. Por parte de la defensa, ¿quiénes se encuentran presentes? Muy buenos días a todos. Señoría, muy buenos días. Doctor en Derecho Ramón Ramos Becerril. Me acaban de hacer entrega de parte de los registros de la carpeta. Sí, ¿no está impuesto? Así es. Bien, ¿se identifica, por favor? Su señoría, comparece la licenciada en Derecho Jacel Yael Ramos García, con número de cédula 1336-6273. El registro lo estoy tramitando, estoy en la tramitación de la cita, y es primera intervención. Bien, ¿está impuesta de registros, audios y videos? No, su señoría. Bien, ¿se identifica, por favor? Sí, Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Disculpe, señoría, en este momento tengo una duda con respecto a las partes. Lo creo pertinente porque se están identificando todas las partes. Le pido la aclaración de por qué no se convocó una parte que tendría que estar acá, que es mi defensor privado, que presidió la intermedia, ya que pues defensor privado el 20 de julio intentó hacer su revocación él mismo, por según él decir que así se había convenido entre las partes, a lo cual le contestó la jueza Victoria. Primero que... Sí, es que es una de las partes, por eso es pertinente. ¿Me permite? Sí, dígame. El que va a dirigir la audiencia soy yo. Sí. Y le voy a sugerir que va a contestar
y va a seguir los actos procesales según yo dirija. Entonces, si ahorita está haciendo un planteamiento de bien improcedente, porque estamos en su identificación, vamos a terminar la identificación y posterior a ello, si usted quiere hacer uso de la palabra, alguna solicitud, será procedente. Okay. En este momento es inoportuna su manifestación, ¿sí? Permítame. Carlos Miguel, comparece usted ante ese tribunal con la calidad de acusado. Con ese carácter, tiene usted una serie de derechos, tales como son el que se le considere y se trate como inocente en este procedimiento. Esto hasta en tanto que en su caso se le llegue a dictar una sentencia condenatoria que ya no admita modificación alguna. Tiene derecho a hacer todas las manifestaciones que considere pertinentes con relación a sus intereses. Tiene derecho a que sus datos personales sean manejados de manera reservada. Tiene derecho a mantener comunicación libre e ininterrumpida con su defensa. Tiene derecho a contar con una defensa adecuada, técnica y completa. Ahora bien, en este punto, sí es pertinente que haga la manifestación que estaba haciendo, porque ha escuchado que se presentan ante ese tribunal como sus defensores los licenciados Ramón Ramos Becerril y Jacel Yael Ramos García. Dígame usted qué es lo que desea exponer con respecto aparentemente a uno de sus anteriores defensores. Le escucho. Sí, les quería pedir la aclaración de por qué no fue convocado a esta audiencia. Mi duda de por qué no fue convocado a esta audiencia el abogado licenciado en Derecho Rafael Alejandro Martínez Vargas es porque, pues, desde el 20 de julio, él, sin acuerdo previo, ingresó a oficialías de partes un escrito en el cual él intentaba revocarse, argumentando que se había convenido entre las partes, a lo cual la jueza Victoria Valdés, que en su función de jueza de enjuiciamiento, le contestó en el auto de 29 de julio de 2022, contestándole que es un cargo irrenunciable y que los motivos que él expone son insuficientes ni objetivos, y que me pide mi manifestación dentro de las 48 horas después de mi notificación. Después de esto, en cuanto me notifican dentro de las 48 horas, yo hago un escrito que les hago llegar el 5 de agosto, en donde le digo que no se había acordado entre las partes la revocación del abogado Rafael. Posteriormente de esto, en el auto de 9 de agosto de 2022, usted indicó que, porque este auto fue asignado por usted, que en cumplimiento de lo proveído por el 29 de julio por la jueza Victoria, el acusado deberá continuar con la defensa del abogado Rafael. Entonces, si consideramos que el cargo de defensor es irrenunciable, yo no realicé la revocación y solamente yo soy el único que tiene esa facultad para realizar esa revocación conforme los autos que estoy leyendo, pues el abogado Rafael debió haber sido convocado a esta audiencia, por eso es mi duda. Y aprovecho para informarle en este momento que, concluyendo la audiencia intermedia, tanto yo y mi familia le hicimos las manifestaciones de inconformidad que teníamos conforme su actuar en la audiencia intermedia, porque su actuación fue contrario a lo que habíamos acordado, ya que con vicios de consentimientos me indujo por error pues aceptar acuerdos probatorios. En cuanto el juez y me informó cuáles eran los acuerdos probatorios, porque yo no los conocía por las cuestiones de internamiento que tengo, no pude leer mi acusación. En cuanto el juez me informó cuáles son los acuerdos probatorios, después de haberlos aceptado, ya que no me dijo de qué consistían antes de ello, pues yo intenté, de hecho se puede observar esto dentro del video de esa audiencia, intenté preguntarle al abogado pues qué es lo que suscitaba, que por qué habíamos aceptado esos acuerdos, por qué él me indujo a aceptar esos acuerdos, ya que desde que me preguntaron si aceptaba los acuerdos probatorios, pues yo le dije mi duda, que no sabía qué eran acuerdos probatorios, y él me comenta, se escucha en el audio del video, que no tiene caso debatirlos en ese momento, razón por la cual, por la confianza que yo le tenía, los acepto, por error. En cuanto al juez me informa, yo intento hacerlo entrar en razón para que pues pido un intermedio, le estoy pidiendo que pida un intermedio para debatir esos acuerdos porque no estaba consciente de lo que estaba aceptando. Después las pruebas no las debatió, también como
como lo habíamos acordado. Siguió disimulando el error que me hizo provocar de aceptar los acuerdos probatorios con vicios de consentimiento. Y pues al terminar la intermedia le solicitamos interponer recurso alguno para remediar el daño que hizo a mi defensa, a mi derecho de defensa adecuada. Nos dio larga, solicitó más dinero de lo ya pactado y ya pagado, no volvió a ingresar dentro del reclusorio a darme alguna visita, amenazó en dejar la defensa, dejó de contestar mensajes y llamadas, cumplió su amenaza a través del escrito que ingresó el 20 de julio de 2022 sin previo acuerdo. Es por lo anterior expuesto que le solicito de una manera muy amable a este juzgado, debido a que me encuentro incomunicado con este abogado particular por los motivos ya expresados anteriormente, para que le envíe notificación de mis futuras audiencias al domicilio y correo que él proporcionó, y en caso de que no se presente, se le aperciba conforme a la ley, pues porque me parece pues que el acto que hizo este abogado al dañar mi defensa adecuada en la intermedia, y aunado a eso, pues abandonar la defensa de la manera en que lo hizo y le den la oportunidad de pues, no volver a dar la cara al acusado y a sus familiares para pues dar una explicación de su actuar, pues violenta mi defensa adecuada y más derecho. Es todo por el momento, mi señoría. Bien, voy a suplicar a encargada de sala que la carpeta correspondiente localice la resolución a través de la cual se deja de tener como defensor privado del acusado a el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas y se citó a defensor público. Por otro lado, se tienen por hechas las manifestaciones del acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez en cuanto a lo que sucedió en la etapa intermedia. Este tribunal carece de atribuciones para hacer algún planteamiento o alguna determinación, puesto que es una etapa procesal que ha sido superada, que ha sido resuelta, y ahora nos encontramos en la etapa intermedia, que como ya dije, no tiene la finalidad de debatir sobre las pruebas que se admitieron, sobre la defensa, sino establecer las cuestiones esenciales del procedimiento. Y puntualmente se resume a desahogar las pruebas admitidas, escuchar los debates técnicas y dictar los fallos correspondientes. Sin embargo, se le hace patente a Carlos Miguel Manso Gutiérrez la situación de que si no está de acuerdo con alguna de las manifestaciones que hacen sus defensores, inmediatamente puede hacer el uso de la palabra, y para eso ahorita se le está dando el uso de la palabra. En consecuencia, si usted no estaba de acuerdo en algo en una etapa anterior, debió manifestarlo, y si lo manifestó, porque ignoro qué pasó en las anteriores fases, fue materia de resolución por parte del juez o de los jueces de control que intervinieron en las etapas que precedieron a esta audiencia. Por supuesto que, le repito, ya le dije, usted tiene el derecho de comunicarse libremente con su defensa. Antes de hacer cualquier afirmación, puede acudir a ellos para recibir información calificada y hacer las manifestaciones convenientes a sus intereses y que, por supuesto, no vulneren sus derechos fundamentales. Además de que este tribunal de enjuiciamiento tiene, entre otras obligaciones, el de velar porque no se vulnere ningún derecho de ninguna de las partes, por supuesto, incluyendo la de usted. Antes de proseguir, Carlos Miguel Manso, están presentes los licenciados que ya he mencionado. Tengo la duda de si los va a designar como sus defensores o va a designar como su
defensor al licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas a partir de lo que me está manifestando. Deseo manifestar que en primera, si existe un auto en el cual... A ver, la pregunta es concreta. Es una manifestación sobre lo que usted acaba de decir. Respóndame lo que le estoy preguntando. ¿Van a ser sus defensores los presentes? ¿Va a limitar o va a hacer ser... una manifestación con respecto a lo que Le usted acaba de estoy decir? preguntando una cosa concreta. Mire, Carlos Miguel, vamos a llevar esa diligencia con orden. Y yo soy, ya le repito por segunda ocasión, el que va a presidir esta sesión. Las preguntas que le haga, o las preguntas que vaya a responder en su caso, tiene que responder lo que se le pregunta. Si usted hace divagaciones que no son pertinentes, me voy a ver obligado a coartarlo, porque lo que hacemos únicamente es dilatar el desarrollo de la audiencia. Es cuestión del debate que estamos teniendo. No hemos estado en debate. El debate es cuando empiece el desahogo de las yo debía haber pruebas. manifestado mis inconformidades en la intermedia y que yo tenía ese derecho. En la audiencia antes de la intermedia, donde pedimos más prórroga de investigación, yo manifesté mis inconformidades, estaba contrario a lo que los jueces, lo que mis abogados habían aceptado de no tener más prórroga de investigación que determinó el juez de control. La etapa intermedia yo estaba contrario ya pasó. de eso, lo manifesté y el juez que presidió esa audiencia me cohibió a seguir manifestándolo y me dijo que todo lo tenía que hacer a través de mi abogado. Entonces usted no me puede venir a decir ahorita que yo podía hablar sin que el abogado, sin estar de acuerdo del abogado de eso, mientras que previo a eso existe una audiencia en donde el juez me dice que toda manifestación lo tengo que decir a través del abogado. Entonces me crea un poco de duda de cuál es la forma correcta de conducirme. Disculpe, señoría. Yo le repito, la etapa intermedia y la etapa de investigación son etapas superadas Es algo que procesalmente. usted me está diciendo. Yo no puedo hacer manifestaciones y no puedo tomar resoluciones de lo que pasó o de lo que no pasó en las etapas anteriores. Ahora, Pero me está la diciendo que yo mecánica... tengo derecho, mientras que uno de los otros jueces me cohibió ese derecho, me limitó. Por eso yo no hice las manifestaciones en la intermedia. Si no, yo lo hubiera hecho en la intermedia, pero como en la anterior, de hecho, que fue la última en la que se pidió más prólogo de tiempo de investigación, la cual fue negada, me limitaron a hacer eso. En cuanto estaba concluyendo, yo digo, no estoy de acuerdo, necesito más tiempo de investigación para aclarar todo lo que está pasando. Hay diligencias pendientes que hacer. Y el juez tuvo a bien pararlo. Yo le digo, no crea que yo quiero estar más tiempo en la cárcel. Mire, señor, no se conduzca así, cualquier cosa condúzcase a través de su abogado. Y me limitó. Por eso yo en la audiencia intermedia solamente intenté a través de él hacer mis manifestaciones inconformidades sobre los acuerdos probatorios aceptados. Sí es pertinente porque usted me está diciendo que así me debía haber conducido en la intermedia. Usted me lo acaba de indicar hace unos segundos. Por eso yo le estoy indicando el por qué no lo hice. La motivación de por qué fue mi actuar en la intermedia. La explicación. Yo Una ignoro, disculpa, su señoría, insisto, sí, es una falta de respeto. ¿qué pasó en la etapa intermedia? Yo no lo sé. Y tampoco está dentro de mis atribuciones el investigar qué pasó. Pero usted dice, porque usted eso está es afirmando que yo responsabilidad debí haber de los jueces manifestado ahí. anteriores. Y si en esas etapas usted sufrió de alguna violación a un derecho fundamental, yo no puedo enderezar esos vicios. Entonces, y en su caso, permítame terminar. Claro, sí. En la sentencia que se dicte por parte de este tribunal, usted en su caso podrá hacer valer todos los vicios, todos los defectos, todos los errores que se cometieron en su procedimiento. En esta etapa y en todas las que comprenden este procedimiento. Pero yo le repito, yo no puedo ahora regresar a la etapa intermedia y decir, el señor acusado dice que los acuerdos probatorios fueron inducidos, fueron bajo error, fueron coartadas su derecho de manifestarse. Entonces, vamos a regresar a debatir sobre los acuerdos probatorios. No se le dio oportunidad de debatir sobre las pruebas. Entonces vamos a regresar a la etapa intermedia a debatir sobre las pruebas. Eso es insisto, una etapa procesal superada
Y ahora vamos a ubicarnos en la etapa de juicio. Por eso al principio establecí que la finalidad de esta audiencia es resolver las cuestiones fundamentales del proceso, las cuales son efectuar el debate a través del desahogo de las pruebas, escuchar las argumentaciones de las partes con relación a las pruebas y emitir los fallos correspondientes. Cada etapa tiene una finalidad diferente. Esta, la de juicio, no está diseñada para debatir sobre acuerdos probatorios, para admisión de pruebas, etcétera. Eso ya pasó y no se puede retrotraer. Sí, señoría, para concluir, entonces, solamente... pregunto, ¿va a designar como su defensor a Rafael Alejandro Martínez Vargas, a los defensores presentes, a todos? ¿Qué es lo que va usted a hacer? En este punto sí voy a primeramente voy a trasladarme a la sala de testigos protegidos para verificar la identidad personal de cada una de las personas que se han identificado a través de los medios tecnológicos, para lo cual voy a suplicar a la encargada de sala que tenga a la mano las identificaciones de la víctima y de los testigos de identidad reservada presentes. En tanto, voy a suplicar a los licenciados Ramón y Hazel Yael que platiquen con su defensor, porque, se los digo objetivamente, lo encuentro desubicado procesalmente, ¿sí? Por favor, denle información técnica, adecuada y eficaz para informarle en qué estadio procesal nos encontramos. Aumentar la información que le he brindado, que es la básica, por supuesto, de cuáles son sus derechos fundamentales, particularmente en esta audiencia. E igualmente que concrete su situación de la defensa, que me genera confusión. Las manifestaciones que me está haciendo con respecto a su anterior defensor, ¿sí? Tenemos la presencia de un defensor público al cual no he podido liberar y que, por supuesto, digo, no es que el tiempo del señor defensor público sea más valioso que el de todos los demás presentes, pero hay mucho que hacer para que tengamos a la gente aquí distrayéndola injustificadamente de sus labores. Yo les voy a suplicar que lo atiendan. Señor Carlos Miguel, no se le está limitando en absoluto su derecho, pero sí debo conducirlo. Sus divagaciones, le repito, resultan impertinentes a esta etapa. Ahorita escuchó lo que vamos a hacer, va a recibir asesoría y posteriormente vamos a ver qué es lo que procede con respecto a su defensa, porque, insisto, estoy confundido. Antes de ello, encargada de sala, localizó la resolución por la cual se deja de considerar, si es que sucedió, se deja de considerar al licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas como defensor privado del acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Sí, su señoría, le hago de su conocimiento que en fecha 28 de julio de 2022 el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, junto con dos defensores más, indican que renuncian al cargo de defensores del imputado Carlos Miguel Manso Gutiérrez, lo anterior por haber sido instruido y convenido por las partes, motivo por el cual solicitan a este órgano se designe un defensor público a efecto de que el imputado se encuentre debidamente representado durante su proceso y así evitar que se encuentre en estado de indefensión. De igual manera, dejan en sobrecerrado los registros de investigación que competen en la totalidad de la carpeta. Motivo por el cual, por auto de fecha 29 de julio de 2029, en lo tocante al
única y exclusivamente por cuanto hace al escrito presentado por los licenciados Rafael Alejandro Martínez Vargas, Rosa María Vargas Padilla y Isis Elizabeth Hernández Pichardo. Cabe precisar que del auto de apertura de juicio oral que dio origen a la carpeta T-009-0139-2022 se encuentra designado como defensor particular del acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez únicamente el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, no así los licenciados Rosa María Vargas Padilla e Isis Elizabeth Hernández Pichardo. En ese tenor, debe precisarse que el cargo del defensor es irrenunciable y el derecho de designar libremente al abogado que lo represente dentro de cualquier etapa de procedimiento le asiste única y exclusivamente en caso concreto al acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez en términos de la fracción 8 del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 113, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que los motivos que expone el citado profesionista no resultan objetivos ni suficientes para dejar el cargo conferido, por lo que comunica desde lo anterior al justiciable Carlos Miguel Manso Gutiérrez para que dentro del término de 48 horas siguientes a su notificación manifieste lo que a su legal interés convenga respecto a lo señalado por su defensor privado, y hecho lo anterior se realizará el pronunciamiento que corresponda. Hasta en tanto, el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas deberá atender las obligaciones inherentes a su cargo como defensor particular del acusado de referencia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes secundarias de aquella emanan. En lo oral, eso sería lo referente, señoría. Bien, y en tal tesitura, en la carpeta consta alguna citación para esta fecha con respecto al defensor Rafael Alejandro Martínez Vargas. Permítame, Perdón, señoría. No, su señoría, únicamente obra la citación para el licenciado José Sixto Herrera Guzmán, defensor público. Sin embargo, señoría, también se le hace de su conocimiento, permítame, que en fecha 5 de agosto de 2022, el imputado había nombrado a otros defensores que se llamaban Fernando Alonso Díaz Pantera, José Luis Castro López y Alejandro Saldívar López, mismos profesionistas que posteriormente se renunció al cargo y se les nombró al defensor público. ¿Sería cuánto? Mira, omitió la Secretaría de Acuerdo informar que en ese escrito del 5 de agosto ahorita no se le ha concedido, que no se acuerda la... Carlos Miguel, ahorita no se le ha concedido el uso de la palabra. Disculpe. Bien, encargada de sala, con las identificaciones de víctima y testigos, nos dirigimos a sala de testigos protegidos, por favor. Sí, su señoría. Señoría, porque también tenemos esa confusión. ¿Permiten? Por favor, con permiso. Para efectos de registro, hago constar que me encuentro constituido en sala de testigo protegido para el efecto de verificar la identificación de la víctima y testigos que se han identificado. Terminando la identificación, de nueva cuenta, me dirijo, acompañado del auxiliar de sala, a la sala de oralidad número 1.
Tengan muy bonito día. Bien, para efectos de registro, he constatado la identidad de las personas que se encuentran en sala de testigo protegido, comprobando que efectivamente las personas allí presentes corresponden sus rasgos fisonómicos con los que presentan en fotografía las identificaciones a las que he mencionado. Hago constar también que se están proyectando en el panel de proyección en esta sala de oralidad las cédulas profesionales con las que se han identificado las partes técnicas, y de igual modo corroboro que dichas identificaciones en cuanto a sus rasgos fisonómicos cuyas fotografías se observan coinciden con los de las partes técnicas presentes ya identificadas. Bien, para seguir un orden lógico en el hilo conductor de la audiencia, voy a suplicar a la encargada de sala que en el escrito presentado por el acusado el 5 de agosto de 2022 hubo una designación de nuevos defensores. ¿Me repite el nombre de los defensores que designó? Sí, su señoría. Fernando Alonso Díaz Panteón, José Luis Castro López José Luis Castro López y Alejandro Saldívar López. ¿Le recayó alguna resolución? Sí, su señoría, dice: en auto de fecha 9 de agosto de 2022, se tiene por recibir el escrito donde el acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez, por medio del cual resigna la designación de los defensores privados al cargo de los licenciados en Derecho Fernando Alonso Díaz Panteón, José Luis Castro López, Alejandro Saldívar López, proporcionando los respectivos números de cédulas profesionales, solicitando sean notificados para efectos de aceptación en protesta del cargo conferido. Se le tienen señalando números telefónicos y correos como medios para recibir notificaciones, nombramientos que se efectúan sin realizar revocación de defensa particular nombrada. Bien. ¿Es cuánto, encargado? Dice, por lo tanto, se tiene por designados a los licenciados como defensores privados del acusado, con las obligaciones inherentes al mismo y con la finalidad de representar este último en forma técnica adecuada dentro del proceso penal que nos ocupa. En consecuencia, comuníquese a los citados profesionistas a través de los medios proporcionados del curso de referencia la designación realizada en su favor. Respecto del término de 3 días contados a partir de su notificación, acepta y protesta el escrito al cargo conferido ante la unidad. Bien, ¿y a estos defensores? Sí. ¿Con posterioridad se les citó para esta audiencia o hay alguna otra? No, su señoría, toda vez que el 5 de septiembre de 2022 Carlos Miguel Manso Gutiérrez ingresó un escrito donde los revoca. Dice: solicito de manera muy atenta la revocación como mis defensores privados únicamente de los licenciados Fernando Alfonso Díaz Panteón, José Luis Castro López y Alejandro Saldívar López, por así acordado y con fundamento en el artículo 20. Bien, mientras se localiza la determinación correspondiente de las exposiciones que ha manifestado la encargada de sala, se desprende lo siguiente, que en la etapa intermedia el acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez estuvo representado en cuanto a su defensa por el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, quien posteriormente renunció al cargo, solicitando se designara
a el acusado un defensor público. Se le estableció que su solicitud no satisfacía los requerimientos de ley y de ello se informó al acusado de cuenta. Siendo pertinente resaltar en este punto que no se le dejó de tener considerado como defensor del acusado. Posteriormente, se solicitó la designación de un defensor público y al efecto se designó al licenciado José Sixto Guzmán Herrera, defensor público presente en la audiencia. ¿Es correcto su nombre, licenciado? Correcto, señoría. Sí, gracias. Con posterioridad, el acusado, el 5 de agosto de 2022, designó nuevos defensores, cargo que se aceptó por parte de los mismos el 12 de agosto. Pero el 5 de septiembre del año próximo pasado, el acusado revoca a estos defensores privados. Lo que conlleva a determinar a este tribunal de enjuiciamiento que el acusado ha contado con diversos defensores. Estoy convencido de que cada uno de ellos le ha dado atención profesional. Para eso están los defensores, para atenderlo en su defensa. Y en consecuencia también, claro, sin llegar a afirmarlo, supongo que cada uno de ellos ha cumplido eficazmente con su función, por supuesto, independientemente de la percepción que usted tiene, Carlos Miguel, y debo decirle que este tribunal de enjuiciamiento también tiene, como ya le había dicho, tiene la obligación de observar que se respeten los derechos fundamentales de cada una de las partes. Y en lo conducente a usted, tengo la obligación de vigilar que la defensa que tenga, como ya lo dije, sea a partir del derecho que tiene usted. Es decir, que sea eficaz, que sea completa y que sea adecuada. Habida cuenta de que si de la participación de su defensa se observa que hay ineptitud, que no hay diligencia, que no hay atención, este tribunal de enjuiciamiento le hará de su conocimiento lo que se percibe en su defensa y le exhortará a que considere el cambio de defensor. Pero si este tribunal, no obstante lo anterior, observa de nueva cuenta una persistente ineptitud en la defensa, se le releva del cargo. Esto en atención al cumplimiento del respeto a sus derechos fundamentales. Y esto lo tiene como obligación no solamente este tribunal de enjuiciamiento, todos los jueces que conforman el sistema penal acusatorio lo tenemos. Por tanto, ya que platicó con su defensa presente, le pregunto, Carlos Miguel, ¿a quién designa como su defensor? Antes de que me conteste, voy a pedirle, para efectos de registro, al licenciado Sixto que se identifique, me diga el número de su cédula profesional y también me informe si está impuesto o no de los registros correspondientes. Sí, señoría, soy el licenciado José Sixto Guzmán Herrera, defensor público, cédula profesional 667927-1 y se me encuentro impuesto de los registros, audios y videos. Muchas gracias. Bien, Carlos Miguel también tiene a un defensor público. Esto porque este tribunal de enjuiciamiento tiene, le insisto, tiene la obligación de vigilar que su derecho fundamental a una defensa sea respetado. Y ante la renuncia del licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas al cargo de la defensa, por supuesto que no se le dejó de considerar como tal, pero ante su ausencia se previó la presencia de un defensor público para que se haga cargo
de su defensa. Debo decirle que usted tiene derecho a designar a un defensor privado de manera oportuna, y en el caso de que no lo haga, aún y contra su voluntad, se le designará a un defensor público. Esto porque también se debe vigilar que la audiencia de juicio y todo el procedimiento prosiga, se desarrolle y no se esté deteniendo, no se esté entorpeciendo la función judicial. Bien, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, de los defensores privados, designa alguno como su defensor, designa al licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas. ¿A quién designa como su defensor? En este caso yo deseo, como lo manifesté en el escrito que ingresé el 5 de agosto, en donde puse: hago esta acción sin revocar a los defensores anteriormente nombrados debido a que no se acordó entre las partes, donde hago la manifestación que no se acordó. Lo estoy leyendo de una copia certificada que me entregaron al interior del reclusorio norte, donde hago la manifestación que no estaba de acuerdo con su revocación. Entonces, en esa testitura, yo en este momento quiero seguir con el nombramiento del abogado privado Rafael. Bien, ¿y los defensores presentes? Okay. Y en motivo de, primero empezamos con el abogado Sixto. Quisiera explicar que pues yo no nombré al abogado Sixto. El abogado Sixto fue nombrado por la Defensoría Pública. Estuve ingresando escritos que tuvieron inconvenientes ahí que no llegaban a usted, porque pues se lo entregaba a Defensoría Pública para que Defensoría Pública se lo diera a usted, y se lo daban a Sixto, en vez de dárselo a usted, donde yo le decía que Sixto no había venido a verme. Y pues por todas esas situaciones, hasta que fue que metimos una queja en Derechos Humanos, que Sixto acudió a mí a prestarme asesoría, y diciéndome que no me podía ayudar a conseguir mi carpeta de investigación. Yo estaba comentando que quería ponerme al tanto de todos los actos de investigación que había dentro de mi carpeta, y para ello quería una copia, si me podía ayudar a obtenerla. Me dijo que no estaba dentro de sus funciones, que no podía ayudarme a conseguirla, y que pues el Defensoría Pública no le daba el presupuesto suficiente para sacarme una copia. Y desde ahí empezamos a tener diferencias. A ver, lo va a designar ya. Mire, no es para que me venga a relatar lo que ha pasado entre los defensores y usted. La pregunta es concreta y lo ubico nuevamente, Carlos Miguel. De acuerdo. ¿A quiénes? Ya me dijo que desea que sea su defensor el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas. Los defensores presentes, ¿no desea que ellos sean sus defensores? Por el momento, no. No. Desea notificado al licenciado Rafael la presencia en las próximas audiencias. Bien, entonces, licenciados Ramón Ramos Becerril y Hazel Yael Ramos García, pues lamento mucho, como decía hace un momento, lo infructuoso de su presencia. Gracias, sí. Pero, habida cuenta de las manifestaciones del acusado, su presencia no se hace necesaria, y pues quedan relevados de su obligación de estar presentes. Por supuesto, si les fueron entregados los registros, les voy a suplicar que los entreguen al defensor público, por favor. Será, señoría, muchas gracias. Gracias a ustedes y una sincera disculpa. Bien, les voy a explicar, Carlos Miguel. Como ya le dije, tiene derecho a contar con una defensa técnica adecuada y completa, pero también oportuna. Sí observo que del actuar del personal correspondiente a citar a las personas para esta fecha, se omite, dada la información proporcionada por la encargada de sala, de citar a Rafael Alejandro Martínez Vargas. En consecuencia, pues, no se le puede exigir su presentación para el día de hoy. Entonces, retomando la información que da Carlos Miguel Manso Gutiérrez, se le hace la siguiente observación y la siguiente determinación.
Carlos Miguel Manso Gutiérrez, había cuenta de que en este momento no se encuentra presente su defensor privado, Rafael Alejandro Martínez Vargas. En cumplimiento a la obligación que tiene este tribunal de velar porque cuente con una defensa, se le designa para que lo represente en esta sesión el licenciado José Sixto Guzmán Herrera. Licenciado José Sixto, ¿acepta y protesta el cargo de defensor? Acepto y protesto el cargo, señor. Gracias. En el entendido de que se le tiene de una manera provisional para esta sesión. En la inteligencia de que, y anticipadamente informo a toda la audiencia, el día de hoy no vamos a poder llevar a cabo ningún acto procesal ante la ausencia del defensor que ha designado el acusado de cuenta. En respeto a su derecho fundamental a una adecuada defensa, vamos a tener que reprogramar esta sesión a una fecha y hora que momentos después informaré. Bien, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, le hace la siguiente observación. En el sistema penal acusatorio existen varios principios sobre los cuales debe conducirse cada una de las partes intervinientes en la audiencia. Entre otros, están los principios de probidad y lealtad procesal. Ello obliga a cada una de las partes a conducirse con verdad, con veracidad, dentro de cada una de las audiencias en las que interviene, así como durante toda la tramitación del procedimiento. En este punto, si el defensor privado, Rafael Alejandro Martínez Vargas, afirmó en su escrito que por consenso de usted y de él, se renunciaba a su defensa, este tribunal de enjuiciamiento no tiene por qué hacer actos de investigación tendientes a si eso es cierto o no es cierto. Porque esa relación contractual es entre usted y el defensor. Este tribunal de enjuiciamiento únicamente tiene la obligación de respetarle su derecho a una adecuada defensa, pero no a vigilar las circunstancias que rodean a la contratación que ustedes hayan efectuado. Por tanto, se tuvo como veraz esa afirmación. Retomando lo que usted dice, le informo. De acuerdo al artículo 319, fracción 2 del Código Penal para esta ciudad, usted, si considera que su defensor privado ha abandonado injustificadamente su defensa o ha cometido actos que en sus afirmaciones le han afectado a su defensa, tiene expedita la vía legal para ejercer su derecho. Por otro lado, este tribunal de enjuiciamiento buscará que se presente ante este tribunal de enjuiciamiento su defensor privado, pero por los canales legales, en la inteligencia de que si usted y su defensor no mantienen comunicación, no, insisto, no es responsabilidad de este tribunal de enjuiciamiento. Si entre usted y su defensor privado hay desavenencias, no es atribuible a este tribunal de enjuiciamiento. Si hay un abandono por parte de su defensor, tampoco es responsabilidad de este tribunal de enjuiciamiento. Lo que sí compete a este tribunal de enjuiciamiento será citarlo, en caso de que no se presente, hacerle efectivas los apercibimientos correspondientes y, en su caso de considerar abandonada la defensa, dar vista a la Fiscalía para que en el ámbito de sus funciones inicie la carpeta correspondiente. Pero le anticipo, si no se logra la presentación de ese defensor privado, aún agotando los medios que tiene ese tribunal de enjuiciamiento, será defendido por el licenciado José Sixto. En caso de que usted no llegue a un convenio con su defensor, tiene expedito su derecho a designar al defensor privado que usted guste. Pero sí le menciono, hágalo con oportunidad, hágalo con anticipación a la siguiente fecha de audiencia. Porque, repito, para el caso de que no se presente su defensor privado, licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, o se presente
otro defensor que no esté impuesto va a ser defendido por el licenciado José Sixto. El licenciado José Sixto, en su carácter de defensor público, tiene la obligación de atenderlo, pero no tiene la obligación de estar a su disposición exclusiva, puesto que tiene bajo su responsabilidad laboral un sinnúmero de expedientes que atender y su tiempo lo tiene que distribuir equitativamente entre todas las personas a quien presta sus servicios. Entonces, sí le explico muy ampliamente el panorama, ¿sí? Habida cuenta de las circunstancias que se presentan en este caso, por un lado, quedan sin efecto las audiencias señaladas para los días 21 y 27 de abril, en la inteligencia de que se van a señalar nuevas fechas para el desarrollo de esta sesión. El día de hoy, como les decía, no va a ser posible celebrar acto procesal alguno por las circunstancias ya mencionadas. Una sincera disculpa. Vamos a señalar nueva fecha y hora. Licenciado José Sixtos va a seguir siendo convocado para las siguientes sesiones. Ahora bien, le voy a suplicar lo siguiente. Si en las instalaciones de la Defensoría Pública se presenta el licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, hará favor de entregarle dicho registro, por supuesto recabando el correspondiente acuse, para que tenga la gentileza de informarlo a este tribunal de enjuiciamiento dentro de los 5 días siguientes a la entrega de dichos registros, por favor. Y así ya tener conocimiento de que dicho profesionista tiene en su poder los registros correspondientes y la temporalidad aproximada en la cual se le entregó dicha carpeta. Bien. ¿Quiere hacer alguna manifestación, Carlos Miguel? Sí, deseo hacer válido el derecho que me prevé la fracción 8, el artículo 20 del inciso B de la Constitución, el cual es elegir libremente mi defensor. Por haciéndolo, ya le expliqué, deseo evocar, Carlos Miguel, ya le expliqué. Deseo evocar en este momento así. Ahí, bueno, su señoría, si me permite, únicamente si tiene a bien, en atención a que manifiesta esas desavenencias hacia el suscrito, su señoría, se gira atento oficio con la finalidad de que se asigne otro defensor sin que esta defensa, comprometiéndose esa defensa, una vez que se asigne el otro defensor, que él a la próxima audiencia que sea citada esté impuesto de los autos y también comprometiéndome yo a asistir a la audiencia para el caso de estar debidamente impuesto y no se esté difiriendo la misma, su señoría. O sea, otro defensor público. Es correcto, su señoría. Bueno, que se asigne por parte de la defensoría. Otro conocimiento de mi cultura, ya que soy de un pueblo indígena y así lo prevé el artículo 2 de la Constitución mexicana también, por favor. De eso no está en el registro y hasta este momento se tiene noticia. Siempre lo he registrado en estas hojas que me hacen llenar. A ver, en la hoja encargada de sala se tiene... Yo soy de una comunidad indígena y el artículo 2 de la Constitución prevé que el abogado que asista al imputado, en cualquier proceso a la persona con el derecho, pues de que tenga conocimiento de su cultura. Es correcto eso. El Ministerio Público en alguna audiencia se hizo afirmación. ¿Han estado ustedes presentes en audiencias anteriores? Sí, señora, yo he estado presente en las audiencias anteriores. El acusado no había manifestado que pertenece a algún grupo étnico, ni siquiera cuando se llevó a cabo la detención para efecto de que se le pueda haber asistido. Mire, Carlos Miguel, permítame. Permítame. Dentro de su cultura, sí entiende lo que es la oralidad. Este sistema está basado... Soy doctor en Derecho, señoría, para saber todos los principios que rige. No, pero usted me dice unas cosas que yo debo comprobar que me entiende, ¿sí? Este sistema... Sí, señoría, disculpe la interrupción.
si alguien está haciendo uso de la voz. La asesoría jurídica pública en sala de testigos. Escuchamos, perdón. Señoría, me está avistando el psicólogo y asimismo la víctima que se quieren retirar. Toda vez de que, como ya mencionó usted que no se iba a llevar la sesión, me están pidiendo si los puede dispensar, toda vez de que ya se está poniendo un poquito nerviosa y por eso se quiere retirar. Por supuesto, a ver, DLDDD. Sí, me quiero retirar. Bien, está en su derecho, como le dije, de estar presente o no en las audiencias y será oportunamente citada para las siguientes sesiones. Por favor, únicamente repito lo que le comenté. Cualquier duda que tenga, acérquese por favor a su asesor jurídico público o a la fiscalía para despejar sus dudas, por favor. DLDDD. ¿Tiene alguna duda de cuáles son sus derechos en esta audiencia? No, ninguna, su señoría. Bien, únicamente también para efectos de registro y para no quedar yo con la duda. Licenciado Carlos, ¿acepta y protesta el cargo de asesor jurídico público? Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Bien, se permite a la víctima retirarse y por consiguiente el psicólogo víctima, licenciado Julio Flores Ramírez, queda liberado de su obligación de estar presente. Sin embargo, se le anticipa que también será convocado a las consecuentes sesiones. ¿Alguna duda, licenciado Julio? Sí, señoría, nada más solicitaría que sea a través de oficio nuevamente. Adelante, sin problema. Gracias. De nada, bien. Bien, en ese sentido, Carlos Miguel, este tribunal de enjuiciamiento, es decir, yo ignoro completamente todos esos escritos que tienen las partes y a lo cual se le llama carpeta. También se le denomina registros. Yo no tengo acceso absolutamente a nada. Y únicamente sé lo que voy a tomar en cuenta, lo que en audiencia me dicen de manera oral. Entonces, por eso, la pregunta a la Fiscalía, si en alguna sesión usted ha manifestado esa situación, lo cual la Fiscalía menciona que no. Yo voy a resolver esta sesión a partir de lo que me informen en esta audiencia. Repito, lo que pasó en anteriores etapas lo ignoro y por compromiso profesional no debo conocer o pretender conocer qué pasó, porque eso únicamente, uno, retrasa el desarrollo de la audiencia y dos, a mí me contaminaría la información que no obtengo por el canal de la audiencia de juicio oral. Entonces, sí quiero dejarle muy en claro, Carlos Miguel, esta audiencia es oral. Lo que se hace por escrito es otra situación que está en las carpetas, está en los registros, pero a los cuales yo no tengo acceso. Eso sí se lo anticipo. Yo ignoro todo lo que están en las carpetas, lo que se maneja en la carpeta administrativa, yo lo ignoro por completo, para que lo tenga presente y no suponga que yo sé cosas, ¿sí? A mí dígame las cosas y me enteraré. Si no me las dice, aunque usted me diga, es que yo desde el primer acto procesal en la detención, yo no sé de eso. Yo conozco a partir de hoy. Bien, y en ese sentido, encargada de sala, ¿hay alguna manifestación en la cédula llenada por el acusado en el sentido de que pertenezca a alguna comunidad indígena originaria? Su señoría, hago de su conocimiento que
de los datos proporcionados por parte de la Unidad de Gestión Judicial número 8. Hay una hoja donde dice datos generales del imputado, nombre Carlos Miguel Mazo Gutiérrez, y en lo conducente dice pertenece a algún grupo étnico indígena, sí, sin que haya mayores referencias de ninguna otra cosa. ¿Sería cuánto? Gracias. Bien. Por favor, diga a qué comunidad indígena pertenece. Al Istmo de Tehuantepec, a la Zapoteca. Soy originario de Juchitán, Oaxaca. Bien, ¿alguna otra observación? Carlos Miguel. Pues no, nada más que tenga manifestado el que soy perteneciente a una comunidad originaria, y también de que pues tal vez estas cuestiones que parecen, que dice usted que yo no me dirijo de manera adecuada, sea principalmente pues a que no soy doctor en Derecho, y pues de la no mala defensa que había tenido anteriormente, que yo sé que no es pertinente a esta audiencia. Y pues que tenga en consideración eso, señoría, que yo no soy doctor en Derecho para conducirme como pues tal vez usted lo requiriera en cierto momento al yo hacer estas manifestaciones. No, yo no le requiero que me dé artículos o fundamentos, porque eso en la oralidad, de acuerdo al artículo 397 del Código Nacional Procesal, es innecesario. Las audiencias se presumen de legalidad y precisamente atendiendo a uno de los principios básicos de este sistema, que es la publicidad, se persigue que el lenguaje que se maneje sea un lenguaje accesible a cualquier persona que maneje aceptablemente el idioma español, sin hacer manifestaciones técnicas, científicas, en un lenguaje profesional, porque se entiende que eso no es claro a las personas que no conocen la ley. Pero una vez que usted ha manifestado esto, se toman las medidas necesarias. Bien, en atención a todo lo anterior, la Unidad de Gestión Judicial 9 citará al defensor privado, licenciado Rafael Alejandro Martínez Vargas, apercibiéndolo que en caso de no presentarse, como medida de apremio, se le va a imponer una multa de 200 unidades de medida de actualización vigente en esta ciudad, con el fundamento ya indicado, siendo pertinente aclarar que no se hace el apercibimiento mínimo establecido en dicho precepto, en la inteligencia de que su patrocinado, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, ha expuesto que ya no le ha contestado sus llamados y que ha abandonado su defensa. Ha percibido también que en caso de no hacerlo, de tal circunstancia se dará vista a la Fiscalía en términos de lo que establece el artículo 319, fracción 1 del Código Penal para esta ciudad. La Unidad de Gestión Judicial 9 enviará oficio a la Defensoría Pública haciéndole la siguiente solicitud: que además del defensor público, el licenciado José Sixtos, se designe a otro defensor público de los que prestan sus servicios en esta sede judicial,
con la indicación de que dicho defensor público deberá tener la experticia o cosmovisión del pueblo zapoteco perteneciente al istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Ha percibido que en caso de incumplir ese mandamiento judicial, se le hará efectivo el apercibimiento de cuenta. Asimismo, el defensor público indicado deberá presentarse a las siguientes audiencias con el mismo apercibimiento ya determinado. Por último, y en atención a lo manifestado por el acusado en el sentido de que pertenece a un grupo originario de este país, la Unidad de Gestión Judicial 9 girará oficio a la Dirección de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos de este Tribunal Superior de Justicia para que designe a un perito intérprete en el lenguaje zapoteco correspondiente al istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, para que se presente a las siguientes audiencias, apercibiendo al perito designado que en caso de no hacerlo y que ello ocurra injustificadamente, se le hará efectiva la medida de 20 unidades de medida y actualización vigente en esta ciudad. La presentación del acusado, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, estará a cargo de la Unidad de Gestión Judicial 9 con apoyo de Policía Procesal. Bien, me dirijo a la sala de testigos protegidos. De los testigos que allí se encuentran, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que ha sido resuelto y de su citación para la siguiente fecha de audiencia? Ninguna, señoría. Todo entendido. Ninguna, señoría. Entendido. Ninguna, señoría. Entendido. Muchas gracias. Bien. Carlos Miguel, ¿tiene alguna duda de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado en esta audiencia? Sí, tendría muchas, pero creo que no son pertinentes. De lo que ha sucedido en esta audiencia. Tendría muchas, pero... A ver, expóngalas concreta y ordenadamente. Pues en un principio, pues yo lo que le solicité desde un principio fue eso, que le notificaran en la próxima audiencia al licenciado Rafael para que él estuviera presente. ¿Ya escuchó que eso ya se ordenó? Sí, esa fue la solicitud, lo demás fue la motivación y fundamentación para esa solicitud. Eso ya está superado. El punto siguiente. No, esa era mi duda. Ok, el punto siguiente. Eso ya no es duda porque ya se ordenó. ¿Sí escuchó? Okay. Que se ordenó, que se cite, que se le va a imponer una multa de 200 unidades y en su caso eso era lo se va a dar cuenta la fiscalía. Es que parece que no me entiende. No, sí lo entiendo, pero antes dijo que dije muchas cosas que no era pertinente y yo le dije que eso era pertinente porque la solicitud era esa. Simplemente si en ese momento me hubiera dicho, ok, se le notifica, al abogado, ya no hubiera más asunto que tratar ahí. Eso era mi duda que dijo. Punto siguiente. Tanta vuelta. Duda siguiente. Punto siguiente, al abogado de oficio que me nombre, pero también que vaya en la brevedad posible, porque tenemos poco tiempo de aquí al 9 de junio, para que platiquemos la estrategia de defensa que vamos a manejar para esclarecer la verdad de los hechos y así pueda recuperar la libertad que injustamente me fue Yo no arrebatada. puedo obligar a los defensores al cumplimiento de sus deberes. Ellos las cumplen, ¿sí? Y se va a presentar. Siguiente duda. Y es que como por ejemplo Sixto tiene 120 casos, me comenta, y pues es muy difícil con 120 casos dar una defensa adecuada, pero bueno, la siguiente duda es para que me puedan entregar por favor dentro de lo de los 120 casos, él mismo me lo comentó. La siguiente duda es si me podrían proporcionar dentro de Reclusorio Norte copia de audio y video de esta presente audiencia, por favor, señoría. Y una disculpa por los dilatorios que se hicieron dentro de esta audiencia y las vueltas innecesarias a los debates que se dieron. Bien. ¿Alguna otra duda? Ninguna, su señoría, le agradezco su atención prestada. Bien. Las personas que están en el área pública,
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano, por favor. Gracias. Correcto. Antes de concluir esta sesión, Ministerio Público, ¿alguna petición? ¿La que ya había expresado? Sí, gracias. ¿Asesor jurídico, alguna otra petición? Ninguna, señoría. ¿Defensor? Ninguna, señoría. Bien. Carlos Miguel, antes de concluir esta sesión, aparte de lo que ya solicitó, ¿tiene alguna manifestación? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere decir algo? Ninguna, señoría, solamente de que los escritos que pues tenemos una dialéctica a través de los escritos que yo ingreso pues por el medio, que me es posible que a veces hasta en la misma notificación que me llega, pues los tenga en consideración para el desarrollo de la audiencia, porque creo que también son pertinentes para pues lo que se trata en la audiencia, a pesar de no ser dicho con la oralidad, pues yo le informo de ciertas situaciones a través de estos escritos. Solamente eso, que los considere. Bien. Tal y como lo solicitan las partes técnicas, expídaseles respectivamente copia de audio y video correspondiente a esta sesión. Igualmente, la Unidad de Gestión Judicial 9 entregará copia de audio y video al acusado Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Por supuesto, en el lugar en donde se encuentra recluido preventivamente. Bien, no siendo posible realizar algún acto procesal dentro de este debate, les agradezco su puntualidad. Itero una disculpa por el tiempo distraído infructuosamente, pero en atención al derecho a una adecuada defensa que tiene el acusado, es pertinente reprogramar esta sesión. Por tanto, les voy a suplicar que a la siguiente convocatoria su presencia ocurra con la puntualidad que el día de hoy los ha distinguido, y se levanta la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. De pie, por favor.